En economía, un periodista digital es al final el que a lo mejor maneja más cacharritos, pero el periodismo, y a ti te encontré en la calle. O sea, es que esto no tiene más. No sé por qué perdemos tantos años que llevamos ya en definir cuestiones que deberían estar más definidas. Yo creo que lo que deberíamos preguntarnos tal vez, y que tal vez lo que no tenemos muy claro es qué es el periodismo, y para eso no necesitaríamos un congreso, sino que necesitaríamos años porque no nos pondríamos de acuerdo. Pero bueno, esta mesa se llama Twitter y el 15M, se ha dicho mucho, se ha hablado, si era el detonante, si era el catalizador, si era el causante. Bueno, parece que está claro que ha sido protagonista y que a pesar de esos 140 caracteres, Twitter pues, se ha configurado como ese espacio de reunión en el que, sobre todo, yo creo que muchos ciudadanos se han encontrado con un sitio en el que de repente no parecía una locura. Todos aquellos que pensaban se han encontrado que había más gente que estaba descontentos, mucha gente que no sabía quién votar, mucha gente desencantada de la clase política y del sistema electoral que teníamos. Y sobre todo, y tal vez lo que nos debería preocupar, es que toda esta gente han dejado de importarle los medios tradicionales, porque ya no los necesitaban para informarse, sino que además han terminado ellos dando información a esos medios y en muchos casos además corrigiéndoles las informaciones que hacían. La libertad de un espacio público como Twitter se enfrenta, en este caso, al condicionamiento editorial e ideológico en el que se han sumido los medios tradicionales de comunicación, en muchos casos, vamos a decir. Y yo lo que me pregunto es, ¿se han acabado los intermediarios o simplemente hemos añadido canales a nuestra comunicación que además han asumido el protagonismo? Para ello tenemos aquí a 4 estupendos profesionales con diferentes perspectivas que yo creo que van a ahondar un poquito más en todo este tema. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar el paso a cada uno de ellos para que nos dé un titular, minuto y medio, 2 minutos, para que introduzca cómo ve el tema, pero queremos que esta mesa sea muy interactiva y que desde el principio haya preguntas. Así que sentidos libres de en cualquier momento levantar la mano y que empecemos con la caña, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar por mi izquierda con Estefan Grueso. Yo no quiero robarles más protagonismo a ellos. Él se define como periodista ciudadano. Es el autor, por ejemplo, del documental Copiad Malditos, que era un proyecto documental que seguro que muchos de vosotros habéis visto bien en televisión, bien en la web de Televisión Española. Y que, bueno, pues adelante, Estefan, del tirón. Hola, buenas a todos. Yo, a lo mejor soy un periodista ciudadano, pero yo lo que soy es un ciudadano que vive a 300 metros de la Puerta del Sol y que tiene la suerte de tener dinero como para tener una tarifa plana de datos en un móvil y que por distintas cuestiones de afinidad, porque yo no lo niego, yo soy muy 15M y muy hiperflota y estas cosas, pero me encontré el día 15 en la manifestación, el día 16 en Sol, y desde entonces lo que estaba ha sido contando lo que veía, no era otra cosa que esa. Que por otra parte, quizás eso también es una definición de lo que tiene que ser el periodismo, ¿no? Contar las cosas que pasan, ¿no? Yo en ningún momento he intentado sustituir a la prensa, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo los conocimientos para hacer análisis o para profundizar, pero yo lo que sí podía era pasar muchas horas al día allí y contar las cosas que veía, ¿no? Que es lo único que he hecho, ¿no? Y yo voy a empezar ya un poco, no con la polémica, pero esta mañana yo he oído en esta sala una persona que decía que el llamado periodismo ciudadano, y yo englobándome dentro de esa categoría como no profesional, que yo no tengo ningún medio detrás mía, no tengo estudios de periodismo ni nada, eran poco fiables, ¿no? Había un problema con la fiabilidad, con el contraste con las fuentes, ¿no? Yo voy a contar mi experiencia de agosto de este año, ¿no? Durante la acampada Sol y todo eso, muchísima gente, y las 4 personas de esta mesa, hemos pasado muchas horas al día contando en la Puerta del Sol todo lo que pasaba y tal. En agosto había bastante menos, y en agosto yo había una serie de manifestaciones que las he cubierto yo todas por interés personal y también por la tarea que estaba haciendo de un poco de contar las cosas que pasaban. Y la experiencia que quiero contar, y con esto acabo, es que a mí lo que me pasaba es que mucha gente me escribía preguntándome lo siguiente. En elpaís.com he leído que dicen que pasa esto. ¿Eso es verdad o no es verdad? Y eso me pasaba diariamente en cada manifestación, en cada convocatoria. Con lo cual yo pediría reflexionar un poco sobre ese comentario o esa sensación que a lo mejor hay de que los ciudadanos que informamos y contamos no somos fiables, ¿no? Porque en este caso yo pienso que es absolutamente lo contrario. Y aquí lo dejo. Muy bien. Virginia Alonso, ¿la conocéis? O Virginia Pérez Alonso. Ella es directora adjunta de 20minutos.es, que es el tercer diario online en audiencia en España. Yo creo que ella, como decía antes, es un poco híbrida, ¿no? También es periodista ciudadana y, desde luego, entiende que esta nueva manera de comunicación
yo creo que es perfectamente compatible, ¿no?, con el periodismo más tradicional, Virginia. Sí, sí, me parece además esencial. O sea, digamos que el 15M y todo lo que ha pasado en torno al 15M ha puesto más de manifiesto algo que ya venía sucediendo desde hace tiempo, que es que hay gente en la calle que nos lee, que nos escucha, que nos ve en la televisión y que tiene ganas de aportar y necesidad de aportar porque está viviendo cosas que muchas veces los periodistas no tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces, en el 15M ha pasado esto mismo, solo que se ha puesto más de manifiesto, aún si cabe, y nos han dejado, perdón por la expresión, a la mayoría de los medios tradicionales con el culo al aire. Porque a la mayoría de los medios el movimiento 15M les ha pillado con el pie completamente cambiado. O sea, no lo vieron venir, y no lo vieron venir porque los medios están asomándose permanentemente a una ventana que es la ventana de la calle, que es en la que ellos consideran que ocurren las cosas, pero es que hay otra calle en la que también ocurren cosas, que es la calle de Internet, y está a 50 centímetros de nuestras pantallas en las mesas de la redacción en las que nos sentamos, ¿no? Entonces, en esas pantallas, en Internet, llevábamos meses, bueno, yo creo que todo esto, digamos que podría haberse iniciado pues en la época del manifiesto de la Ley Sinde, cuando surgió la Ley Sinde, que a raíz de eso surgió el movimiento No les votes, en fin, Internet estaba siendo un caldo de cultivo para algo que se veía que podía ocurrir, ¿no? Y que digamos que el germen más visible fue Juventud sin Futuro, las movilizaciones que organizó Juventud sin Futuro, ¿no? Entonces, los medios que no estuvieron atentos a eso, llegó el día 15, que nadie sabía, yo no tengo una bola de cristal, o sea, yo no sabía si eso iba a ser una gran manifestación o no lo iba a ser. De hecho, yo, que como decía Sonia, soy periodista, soy directora adjunta de un medio, pero también soy ciudadana, yo fui a esa manifestación porque estaba segura de que algo iba a pasar, pero no lo sabía. Y decidí no mandar a ningún redactor y que tuviera que trabajar un domingo extra y me fui yo. Y nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Tuvimos la suerte de acertar. También es una cuestión de suerte, ¿no? Pero, desde luego, a partir de ahí, los ciudadanos empezaron a tomar el relevo al papel de los medios a través de Twitter, y no solo los ciudadanos. Yo creo que hay otro hecho muy relevante que deberíamos hablar también, y es que muchos periodistas a título individual, bueno, muchos no, un grupo de periodistas a título individual decidió cubrir el 15M a través de Twitter y a través de sus blogs, pero no para sus medios de comunicación, porque en sus medios de comunicación no se estaba dando cobertura a ese tema, ¿no? Yo creo que solo eso ya es un factor que muchos medios deberían analizar. O sea, me parece de enorme relevancia, ¿no? Y como decía Estefan, que yo le llamo Fanetín siempre porque es su nombre en Twitter, los que hemos estado allí, los que hemos pasado muchas horas en la Puerta del Sol, y yo, a Ana la he conocido hoy, pero a Juan Lu, aunque nos habíamos visto alguna vez antes, pues también nos hemos conocido sobre todo allí, y a algunos más. Tú estás allí cubriéndolo y estás haciendo una información y estás viendo lo que están haciendo los demás, con lo cual sabes perfectamente de quién te puedes fiar, de quién no te puedes fiar, y para mí él es una fuente como cualquier otra. O sea, de hecho, yo muchas veces este verano, cuando yo estaba de vacaciones, me ponía en contacto con él, efectivamente, para que me contara qué estaba pasando, si había algo gordo o no. Entonces, no sé, no entiendo tampoco esa crítica al periodismo ciudadano, probablemente es porque el nombre es incorrecto, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para hablar de eso. Bueno, pues a mi derecha tengo a Ana Bastero, ella sea tal vez la indignada oficial de la mesa como participante activa en la Acampada Sol. Es una de las responsables, bueno, aunque indignados estemos todos, obviamente, pero esa es otra cuestión. Ella está desde el principio en la Comisión de Comunicación en Acampada Sol, y desde allí es donde se abrieron esas cuentas de Twitter, de Facebook, donde se contrataron servidores, dominios, y ahora mismo colabora con diversas cuentas de Facebook, y el Twitter de Acampada Sol lo lleva ella. Cuando me refiero a que eres la indignada, me refiero a la que estabas allí participando y no como ellos a lo mejor contando lo que ocurría, ¿no? Sino que tú estabas en los dos lados, contando y siendo parte de esa Acampada Sol. Ana. Bueno, yo decir que pertenezco a Difusión en Red. Difusión en Red es una de las comisiones de Acampada Sol, en el cual estamos Twitter, Facebook y el blog madrid.tomalaplaza.net. Entre todos gestionamos todo eso. Lo primero y que creo que es importante comentaros es algo que llamamos tweet atribuciones, y son muy paralelas a lo que queremos difundir en Facebook. Nosotros decimos que retransmitimos la Ágora Sol más los acuerdos que allí se llegan. Intentamos hacer los desmentidos de acciones o propuestas que no han sido consensuadas. Canalizar y amplificar el descontento.
es algo que también hacemos. Difundir corrupción, abusos de poder, privatización de bienes, tejemanejes públicos. Asimismo, intentamos dar voz y difundir acciones del 15M que, aunque no hayan sido aprobadas en asambleas y demás, sí que muchas compañeras se unen a esta acción. Asimismo, intentamos fomentar la autoorganización social y crítica y la capacidad de intervención y reacción. Con todo esto, nuestra mayor intención siempre ha sido la de divulgar y fomentar una conciencia crítica. Para eso nosotros necesitamos periodistas independientes, veraces e imparciales. Eso es lo que buscamos. Cuando no encontramos un medio que nos dé la noticia, que nos ponga en contexto, lo buscamos fuera. Es decir, no sé, me parece increíble que una de nuestras fuentes a nivel televisión sea Al Jazeera. Pero es así. Aquí no hay medios, los medios no están, no cubren o llegan tarde. Y muchas veces hay muchos que están, se agradecen y les damos difusión. Evidentemente hay compañeros de periodismo humano, 20 minutos, diagonal, pero la mayoría de ellos, público, ha estado muchísimo con nosotras también, pero bueno, son medios pequeños o no es la mayoría, el resto prefiere callar o llegar tarde o copiar y pegar lo que dice F con una foto robada a una compañera. ¿Y por qué piensas tú que es eso? Ya enseguida luego introduzco a Juanlu, pero ya por entrar al trapo. ¿Por qué? Porque... Bueno, ¿por qué crees que a los medios, al mainstream, a los principales medios, no les interesa cubrir lo que sucede en Suecia? Porque, bueno, todos sabemos quién está detrás de los grandes medios y al final yo creo que es todo lo mismo, es decir, vamos contra el capital, contra que manden unos bancos o unos intereses económicos antes de unos intereses sociales y por el común. Creo que me parece triste que un profesional, un periodista, pierda sentido de la realidad y se deje llevar por lo que dice. Es así, es la impresión que da y me gustaría que no sé. Necesitamos periodistas. Bueno, luego entraremos a ese trapo que has lanzado, que tiene bastante lío. Pero, por supuesto, para terminar de introducir a los ponentes, aquí tenemos a Juanlu Sánchez, viejo amigo y conocido de muchos de nosotros, es periodista y experto en comunicación digital. Él es cofundador de Periodismo Humano, uno de los medios que probablemente mejor ha cubierto todo el tema de Acampada Sol y él uno de los periodistas que más ha estado cubriendo Acampada Sol desde todos los sitios imaginables. Y, bueno, Periodismo Humano seguro que lo conocéis todos, pero está dirigido por Javier Bauluz, que también ha sido ponente en este congreso y premiado en él. Periodismo Humano ya ha recibido muchos premios y estoy segura de que Juanlu también tiene una perspectiva un poco, como decíamos en la mesa, un poco bipolar, ¿no?, de todo este problema. Sí, yo realmente estoy muy satisfecho con lo que he escuchado y estoy pensando cómo complementarlo porque creo que ya hay encima de la mesa las 3-4 cosas más importantes desde mi punto de vista sobre la importancia de las redes sociales en el 15M. En fin, al final yo creo que todo esto es una causa de un fenómeno mucho más amplio. Es una de las puntas del iceberg de un fenómeno mucho más amplio que implica unas nuevas dinámicas de pensamiento, unas nuevas formas de relacionarse socialmente en red, de una nueva forma de entender la ideología, de una nueva forma de entender la narrativa política, de una nueva forma incluso de consumir, también de consumir información. Y a todas esas nuevas formas, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, la han estado ninguneando permanentemente. Esta gente del internet, estos frikis, ¿no? De pronto la palabra friki se pone de moda y ocupa muchos titulares durante 6 meses, pasa de moda y ahora, bueno, pues vamos a por otra palabra que nos guste más. Y siempre internet es un lugar donde todo el mundo piensa lo mismo. Twitter es una asociación de gente que piensa todo el mundo igual. La mosca esta me está matando. Lo que quiero decir es que al final... cuando el 15M despertó, resulta que no había medios allí, porque habían estado ignorando todos los ríos que confluían en el Mar de Sol. Esas nuevas dinámicas de pensamiento también necesitan medios de comunicación diferentes. Y no estoy diciendo medios de comunicación alternativos. Medios de comunicación diferentes para hacer periodismo
donde lo importante no sea, y sé que es una llaga, lo importante no sea dónde vamos a trabajar, sino para qué vamos a trabajar. Y si nos merece la pena seguir siendo periodistas, dependiendo de dónde nos lleve eso. Si nos merece la pena seguir siendo periodistas, dependiendo de dónde nos lleve eso. Como sé que tengo 1 minuto y medio, pues obvio todo lo que iba a decir, porque de hecho ya está muy dicho, y me limito a leer un párrafo de un post de un blog que os recomiendo bastante, que es el de Amador Fernández Sabater, sobre todo lo que es el 15M, no ya si indignados, sino indignados. Yo creo que los medios llegaron tarde porque se pasaron 4 días preguntándose si aquello favorecía a Rubalcaba o favorecía a Esperanza Aguirre, o si no a Rajoy, ¿qué pensará Carme Chacón? Y en todas estas, llegaron tarde, llegaron mal, y bueno, una serie de gente que ya estábamos navegando por los ríos de la actualidad que llegaban al 15M, pues nos dimos cuenta de que aquello es que ni siquiera tuvimos que hacer un esfuerzo, estábamos allí el 15M, porque ya habíamos estado el 13M entrevistando a la gente que había convocado la manifestación. Me voy a acordar de esta mosca toda mi vida. Ya habíamos estado el 13M hablando con la gente que había convocado la manifestación, habíamos estado en abril cubriendo la manifestación de Juventud Sin Futuro y con la foto del día que le dedicamos a esa manifestación, habíamos publicado el prólogo de Indignados de San Pedro en el libro de Stefan Hessel, habíamos hecho reportajes sobre lo que estaba pasando en Islandia y de hecho Periodismo Humano, que presentamos aquí hace 2 años, antes de que naciera, nace de esa frustración profesional. Pero no echando la culpa a los ciudadanos que cuentan cosas, sino echando la culpa a la industria que nos ha llevado a un sitio donde el valor de ser periodista es 0. Leo lo de Amador. Una nota que él hace en su cuadernito cuando está viendo todo aquello y lo anota y el otro escribe en su blog. Para entender el 15M, no colocarme en una posición de saber, avanzar por fragmentos, resistir la tentación de creer que lo que pasa ya está pensado y aplicar entonces simplemente un saber previo. Empezar por la escucha y el asombro, no por el reconocimiento y la confirmación. De ahí que unos apuntes míos empiezan siempre recordando la máxima de Heródoto: anote todo lo que no entienda. Y creo que Twitter ha hecho cosas que los medios de comunicación no han hecho, porque los medios de comunicación han alcanzado tales niveles de miedo que no son capaces de explicar algo que no entiendan perfectamente y de lo que no conozcan los entresijos y la trastienda. Y por ahora pues lo vamos dejando ahí. Y que no esté, perdona, en la agenda oficial. Y que no esté en la agenda oficial, claro. Va a mandar acampada solo una nota de prensa, que no estás entendiendo nada. Claro, es que yo creo que Juan Luis está apuntando algo muy interesante y además yo creo que está flotando un poco en el discurso de todos y lo hemos hablado también en la comida con Pepe Cervera, que intervendrá mañana, que es el problema de algo que los medios no entienden. Lo primero que tal vez los medios no entienden es que ahora hay alguien más contando cosas. Ellos hasta ahora han sido los intermediarios con la sociedad y eran los únicos que contaban. Y lo que no entienden es que ahora hay otra gente que está contando. Y entonces de repente dice que malos son estos que vienen a quitarnos el negocio, luego hablaremos del tema negocio, cuando a lo mejor no se están dando cuenta de que surge la necesidad en los ciudadanos de empezar a contar cosas porque los medios no lo han estado haciendo bien. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención de Ana cuando ha reivindicado que necesitan periodistas parciales, independientes, veraces y con una conciencia crítica. El problema está que desde el periodismo, y yo prefiero pensar que el problema es del periodismo y no de los periodistas, como personas y como individuos, está en que el propio periodismo no tiene conciencia crítica y no se ha dado cuenta de que lo viene haciendo mal, de que no ha estado cumpliendo su labor de informar y de contar detenidamente las cosas y de explicar determinadas cosas. Y que por eso surgen estas personas, llamémosle como queráis, a contarnos, a informarnos, y eso que de repente parecía, no sé, que era un malestar mío, que apenas, que bueno, que lo hablaba en el bar, porque ¿qué ocurría? Que lo que nos reflejaban los medios, lo que no nos contaban los medios simplemente no existía. Y de repente, a través de las redes sociales, me doy cuenta de que hay otra mucha gente que tiene el mismo descontento que yo, que tiene el mismo malestar, las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones, de las que no se están hablando en los medios. Pero decía Juan Lu, con el párrafo que ha leído, una de las frases era escucha y asombra, ¿no?
Bueno, escuchar es algo que creo que a los periodistas se nos ha olvidado demasiado. Uno de nuestros trabajos es ese, o sea, es escuchar, es mirar, atender qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y muchas veces estamos más pendientes de la agenda del político de turno o del empresario o del que sea, que de lo que está pasando en la calle o de lo que le interesa a la gente, ¿no? De las preocupaciones de la gente. Por otro lado, entiendo que todos en nuestro trabajo, nuestro objetivo es intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? En mi opinión, el que haya gente en la calle aportándonos información sobre determinados asuntos a los que nosotros no podemos llegar, consigue eso. O sea, en nuestro caso al menos, desde luego, o sea, que es mejorar el producto que estamos haciendo. O sea, y aportar puntos de vista a informaciones que de otra manera no podríamos completar. Entonces, a mí me parece fundamental. Yo no sé, no veo muy bien dónde está el problema, ¿no? Dentro de eso, pues supongo que todos intentamos ser independientes, veraces, imparciales, todo eso, ¿no? Muchas veces lo que más nos frena es probablemente la marca para la que estamos trabajando, ¿no? Pero creo que en el 15M, una de las cosas que ha pasado o que ha explotado, digamos, porque ya se veía venir, es que en Internet mucha gente se informa a través de lo que le recomiendan sus amigos. O sea, no va a un medio a leerse la portada de arriba abajo y a ver todas las noticias que le cuenta esa portada. Ve la noticia que le pasa a su amigo en Facebook, que a lo mejor es del New York Times, o la que le pasan en Twitter, que es del País, o la de 20 minutos, o la que sea, ¿no? Pero no hay esa fidelidad, digamos, a un medio de comunicación como tal. ¿Qué ha pasado con el 15M? Que eso se ha multiplicado por 100.000. Se ha multiplicado por 100.000. Y es lógico, porque ha habido gente que ha estado publicando muchas cosas que ningún medio de comunicación estaba publicando y las estaban publicando en sus blogs y en medios que mucha gente no conocía, como Periodismo Humano, por ejemplo, como muchos blogs, ¿no? No sé si queréis ya empezar con las preguntas. Yo, desde luego, tengo muchas. Yo quería decir una cosa sobre lo que tú has dicho de ese intrusismo, que es una cosa que también se ha hablado esta mañana, ¿no? De quién soy yo para hacer un trabajo que tendríais que hacer vosotros por el que os paguen, ¿no? A mí me ha pasado un fenómeno también durante el 15M, y es que muchos medios me han pedido permiso para usar fotos mías, ¿no? Y muchos, digo, son muchos. 20 minutos, Periodismo Humano, La Sexta Noticia, La Gaceta, no sé, una lista bastante grande, ¿no? Entonces yo, la primera vez que di un permiso para usar una de esas fotos, yo pensé, digo, vaya, yo estoy aquí militando o informando, no sé qué haciendo qué muy bien, pero hay una serie de compañeros fotógrafos que se ganan la vida con esto y que a lo mejor les estoy quitando yo el trabajo, ¿no? Generalmente había un problema y es que los fotógrafos no estaban. O sea, yo no veía o no los veía o algo así, y a mí me pedían permiso y me parecía bien, ¿no? Pero eso también a mí me ha creado un pequeño conflicto, ¿no? Lo que pasa es que yo, entendiendo, y a ver cómo explico esto ahora sin parecer muy capullo, pero yo esta actividad que llevo este verano de cubrir eso me lo tomo como especie de servicio público, ¿no? Llega el día 15, empieza Acampada Sol. Los 3 o 4 primeros días los medios están ausentes. Los que no están ausentes están manipulando. Y yo, que no soy periodista, lo voy a decir así con esa claridad, ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a contarlo yo. Y empecé a contarlo, bueno, después vino todo, los materiales se explicaron y tal. Pero yo me he hecho esa pregunta y yo coincido con la compañera de Acampada Sol, es que hace falta que estéis ahí. Y bueno, no, simplemente quería contarlo esto, ¿no? Porque es una cosa que me ha creado cierto conflicto y me gusta explicar por qué lo he hecho, ¿no? Lo he hecho de verdad, con esa, os lo digo con toda la sinceridad, ¿no? Con esa intención de servicio público, ¿no? Yo estoy aquí, está pasando en mi ciudad o en mi país algo muy importante que yo quiero que se sepa, esto no sale en los medios tradicionales, yo tengo una foto, úsala, ¿no? Úsala 20 minutos, úsala quien sea, ¿no? Y ha sido la motivación mía y la motivación de muchos, ¿no? Porque como ha hecho Virginia, otra cosa también muy curiosa, en las 2 primeras semanas de Acampada Sol, que estábamos todos allí, había cierto complemento. Entonces, si yo me iba a comer, yo se lo decía a ella, y ella se quedaba y ella tuiteaba, iba contando lo que pasaba, y después ya se iba y se quedaba Juanlu. Y hubo una especie de colaboración entre medios grandes, medios pequeños, ciudadanos y de todo, que me pareció muy bella, ¿no? Y de verdad permitía a cualquier ciudadano con acceso a Internet, con acceso a Twitter, saber lo que estaba pasando a la Puerta del Sol, porque si no, no había otra forma de enterarse. Oye, voy a dar enseguida paso a las preguntas, pero eso me recuerda mucho a una frase que siempre dice mi primo Javier Barrera, que está ahí al fondo, ¿no? Y que se dice, por ejemplo, a mi primo Paco Torres, que dice, yo te doy un riñón, pero no te doy una noticia, ¿no? Entonces, claro, lo que me estáis contando es que esa es otra de las rupturas que se produce en Acampada Sol. Aquí no importa la marca, lo que importa es contar lo que está pasando, independientemente de la marca a la que pertenecemos, y me parece algo muy interesante. Hombre, a ver, o sea, yo en nuestro caso... Con límites. Claro, o sea, nosotros hemos tenido allí a 3 periodistas permanentemente, las 24 horas del día, prácticamente, cubriéndolo para el medio. A mí, como le decía antes a no sé quién, no suelen ocurrir noticias
relevantes, o sea, que tengan una duración en el tiempo a 300 metros de tu casa, y yo cuando salía de trabajar me iba allí a ver qué había, creía que tenía que verlo para saber qué tratamiento darle en mi medio, ¿no? Pero dentro de eso sí que es cierto que cae esa barrera de la competitividad entre distintos medios, ¿no? Para contarlo en el directo. Luego, obviamente, cada uno se hacía su crónica, claro, más reposada, para el medio que fuera, y ya está, ¿no? Pero en el momento, o sea, para estar contando el minuto a minuto, digamos, que es Twitter, sí que nos íbamos pasando el relevo, entre nosotros y entre varios más. O sea, oye, me tengo que marchar, se queda fulanito, ¿no? Y la gente lo agradecía, o sea, porque claro, además es que los periodistas nos creemos el culo del mundo. Y claro, no somos el culo del mundo, porque hay mucha gente que no sabe ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni a qué nos dedicamos, aunque lo tengas puesto en tu perfil de Twitter, da lo mismo. A la gente lo que le importa es que tú le cuentes lo que está pasando. Entonces, lo mismo le da que se lo cuente Estefan, porque está allí todos los días contándola, que se lo cuente Juanlu, que se lo cuente yo, que se lo cuentes tú. Le da lo mismo. O sea, mientras la información que tú le estés dando le parezca fiable y le merezca una credibilidad, que al final de lo que se trata es de eso, o sea, de ser creíbles, pues todo perfecto. O sea, estás informando, que al final es lo que la gente necesita. El que no está allí necesita estar informado de lo que está pasando, y quien quiera pues lo puede estar. Sí, ahí yo creo que hay una cosa que funciona muy bien, comprendiendo por ejemplo cómo funciona Google, y es, si la gente no confía en ti, si tú cuentas que en Londres unos toros han matado a 25 personas en un encierro, pues la gente no se lo va a creer y punto, porque no tienes credibilidad. Ahora, si estás 3 meses ganándote una credibilidad y un día dices que 25 personas han muerto porque un toro los ha pillado en el centro de Londres, la gente se lo va a creer. ¿Eso te convierte en un medio de comunicación? No lo sé. ¿Eso te convierte en periodismo ciudadano? No lo sé. Pero está claro que si tú tienes una trayectoria creíble, seas periodista o no, la gente te cree. El típico cuñado o cuñada que sabe de cosas en la familia, ¿eh? Tú le preguntas a él, pues te lo crees. Podrá ser electricista o no, pero de pronto puede que te sepa arreglar. El cuñado que sabe de coches, ¿no? El cuñado que sabe de coches, o lo que hablábamos antes, a ver si ahora vamos a tener que pedir a la gente carnet de manipulador de alimentos para cocinar en casa, por el hecho de que debajo haya un señor que tiene un bar que hace una comida de mierda, pero que reclama su derecho a vivir de la comida que hace y no de la señora que le da de comer al barrio repartiendo tupper porque a ella le gusta cocinar o al señor que le gusta cocinar. O sea, tenemos un problema de valoración de nuestra propia información. El producto que hacemos es, en general, según también dice el CIS, malo, con lo cual el problema no está, insisto, en quién nos hace la competencia, sino qué hacemos exactamente nosotros. Probablemente una de las paradojas de los primeros días del 15 al 19M, que fueron los días en los que hubo un silencio informativo más grande, fue que efectivamente el día 15 había muchos periodistas en el 15M, ¿eh? Había muchos periodistas en la manifestación. Hay gente que ha dicho, no había nadie, ¿por qué no había enviado a nadie? No, allí había periodistas, incluso había periodistas trabajando. El problema es que esos periodistas volvieron y aun después de haber visto una manifestación diferente a todas las que se recordaban en Madrid al menos durante muchísimo tiempo, una manifestación que no era suma de colectivos, sino suma de individualidades convocadas en red, que no había una bandera allí, no había una bandera, no había un logo en esa manifestación. Que llegas a la redacción, se lo cuentas a tu jefe, a tu editor, y dices... 4 frikis. Sí, tal. Media columna, dice José Carlos. Y hay por ahí una gente como Congosto, como bueno, varios usuarios de gente que sabe de datos, que sabe valorar, desmenuzar los datos y que saca conclusiones muy buenas, como por ejemplo las portadas de esos días eran tremendas, o sea, el 15M como arma arrojadiza, y mientras tanto, con esto, nosotros hicimos 5 horas de televisión online con esta cosa, desde la azotea y después abajo hablando con la gente, diciéndole única y exclusivamente ¿por qué estás aquí? No es que no era gran periodismo de investigación, ¿por qué estás aquí? La esencia del periodismo, que es ir a un sitio donde está pasando algo y contarlo. Tú no estarás aquí porque en realidad simpatizas con... O sea, ¿por qué estás aquí? Efectivamente, está pasando, lo estamos contando, comenta José Carlos. Bueno, vamos a abrir este debate. Dawson quería preguntar algo. Dispara. Hola, buenas tardes. Soy Dawson, como has escuchado. Bueno, soy periodista y trabajo para un medio provincial y, bueno, la gran mayoría de vosotros habéis estado en la acampada Sol
Y yo felicito, por ejemplo, a Periodismo Humano, a Juanlu y a Virginia por 20 minutos por el trabajo que han hecho. Por supuesto, y como dice Juanlu, muchas horas le han dedicado a ello. Detrás vuestra tenéis un mapa donde creo que refleja que no solo Acampada Sol tuvo su acampada, sino que hay distintas ciudades en toda España donde se movió todo aquello. Habéis criticado pues el trabajo, digamos, de los medios nacionales. Creo que a nivel local, y yo estuve bicheando por aquello, trabajo en un medio provincial, con Ideal de Granada, pues otros medios, cómo trataron esa información, y la verdad es que creo que en eso el movimiento 15M a veces ha sido injusto con algunos periodistas, y eso lo tengo que decir, porque yo lo he vivido, yo he estado allí, y Javier Barrera, que está por aquí detrás, lo estuve viendo a diario, y Ana pues hablaba de escuchar, creo que ha sido tú o Juan Luis, ¿no? de escuchar, y la verdad es que a veces en Granada ocurrió un caso muy distinto al de Acampada Sol. Yo estuve siguiendo el de Acampada Sol por todos los medios que pude, y en Granada la verdad que incluso tuvimos problemas los periodistas con la gente de Acampada, precisamente yo creo por no escuchar. En el fondo yo creo que no es un problema del periodismo, sino de los ciudadanos, ya que hablamos de periodismo ciudadano, ¿no? La cuestión es que no nos escuchamos unos a otros, ya no es cuestión solo de crítica hacia el periodismo, porque a mí me pasó, y por aquí creo que está Ana Fuentes, de Granada y Medio, un medio local, también lo vivimos juntos, como visteis vosotros, nosotros vivimos lo de Granada, y a veces me sentí allí incómodo porque no nos querían allí. ¿Por qué? Porque a veces contábamos la verdad. Contábamos, por supuesto, las iniciativas que el 15M en Granada estaba promoviendo y todo lo que estaba ocurriendo, pero también cortábamos la parte negativa porque la había. Y de hecho un compañero mío pues sacó una información basada en los puntos que tiene una ley extraña que hay en Granada, que se llama la Ley de la Convivencia, que regula un poco las normas de convivencia entre los ciudadanos en la ciudad, y que incumplían muchas de esas normas, y se enfadaron muchísimo. Incluso ya te digo que antes de esto, ya yo cuando llegaba a la Plaza del Carmen, en el Ayuntamiento de Granada, vi un letrero que le hice una foto y lo tuiteé, donde ponían el país ideal Granada hoy, fuera de aquí. No nos querían. Entonces lo que yo no entendía, porque nosotros en el fondo éramos ciudadanos también que estábamos contando aquello. Y considero, por ejemplo, en el caso de Granada, que lo viví de cerca, que los medios estuvieron ahí desde el primer día. Como alguien ha dicho, fue un poco suerte, ¿no? Porque fuimos a ver de qué iba esa manifestación, y por ejemplo en mi medio al día siguiente salió un fotón en primera, y estuvimos ahí desde el primer día, como el que dice, aunque Juan Luis también ha comentado que el 13M, el 14M hubo cosas, pero bueno, no todos los medios estaban ahí, eso es cierto. Pero sí, en ese caso quería decir esa reflexión, ¿no? Que es un poco injusto también todo este tema, y que yo ya creo que no es solo cuestión de periodistas o de ciudadanos, en general el ciudadano y el ser humano que no nos hemos escuchado. Ahora bien, fuera de esto, la pregunta que yo os hago a todos es, estamos a 15S, del 15M al 15S, y tiro porque me toca, Twitter, Facebook, todas las redes sociales, Internet, el periodismo digital 2.0, todos nos hemos movido por ahí, nos hemos informado mucho por ahí, pero el 20N, hablando de fechas, hay unas elecciones y creo que poco ha cambiado. ¿Creéis que ha cambiado algo esto o no? Bueno, solo añadir que ahondando un poco más en lo que dices, nos llega un tuit que dice: ¿por qué habláis en pasado en Congreso APDA? El 15M sigue pasando, no estar acampados en sol no significa que no estemos. Así que ahí os lo dejo, queridos ponentes. Le echamos horas, o sea que lo sabemos. Yo quería decir algo sobre tu reflexión. Yo no represento al 15M, yo soy ciudadano, pero me voy a disculpar por lo que dices, porque tienes razón. Tienes razón, muchas veces a los medios no se les ha tratado bien. En Madrid también ha pasado, no se ha dejado a la gente trabajar, se les ha chillado, ha habido, además coincidía con verano, con lo cual había un tipo de periodista más joven, más inexperto, que la verdad que han salido periodistas llorando de allí en los directos. Ha sido vergonzoso y ha sido una pena, y yo me disculpo, sin representar al 15M por lo que pueda haber causado o no, pero hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que, pasados unos días, la Puerta del Sol, o partes de la Puerta del Sol, era un espacio público, pero era también el dormitorio de unas personas. Y muchas veces los medios entraban en ese dormitorio. Y bueno, es una plaza, es pública, pero os aseguro que había gente allí viviendo y a veces era un poco incómodo. Tú entras en mi dormitorio, que es tu plaza, una situación un poco que creaba tensiones, ¿no? Y la otra cosa también es, yo he vivido muy intensamente todo este proceso, todo este verano. Yo ahora mismo voy a empezar un proyecto con el cual estoy revisitando todo lo que ha pasado y estoy empezando a consumir los medios de entonces, ¿no? Y yo me encuentro una serie de cosas, de cómo cuentan los medios que pasaban cosas donde yo estaba allí, que estoy alucinando. De hecho, a veces digo, esto me debo acordar mal, y yo cojo los 3.000 tweets que tengo, me miro mis tweets de ese día y digo, no, esto efectivamente era así, ¿no? Con lo cual, yo no sé cómo decíroslo, pero
de verdad que os digo como ciudadano que a veces se hace muy duro ver cómo medios grandes y pequeños mienten sobre lo que estaba pasando. Y además mienten para descalificarte, para llamarte perroflauta, para llamarte terrorista, para llamarte violento, cuando yo estaba allí y yo vi que no fue así, ¿no? Entonces eso también yo creo que tiene que ver en esa tensión que ha habido sin duda entre gente, acampados, indignados, ciudadanos y prensa, y por la que para acabar eso ya os digo, me disculpo otra vez porque no había ninguna justificación, a todo el mundo hay que dejar trabajarlo siempre, sea del medio que sea, y bueno, simplemente quería compartir esa reflexión, ¿no? Porque... Claro, un momento, Javier. Hola, que yo también trabajo en el periódico que trabaja Daniel y en la web y todo eso, y a mí cubriendo el 15M me pasó de todo. Bueno, me llamaron hijo de la gran puta, me pegó un tío, pero vamos, me da igual, o sea, eso ni lo he contado, lo cuento aquí tal. Pero lo mejor que me pasó después de estar como 20 días ahí y que me quedé a dormir y tal, es cuando uno que era de medios sociales, de la acampada de Granada, me dijo que no me daba información porque trabajaba en el Diario Ideal. Y yo le pregunté, yo a ti no te conozco, yo llevo una semana aquí y es la primera vez que te veo. Y eso fue lo que mejor que me pasó, porque nosotros llegamos antes que todos ellos. Entonces, al final, los periodistas, si queremos contar las cosas que pasan, que es lo que habéis reclamado desde esa mesa, a ser posible, no tenemos que permitir nunca más, pero desde el lado, no desde el lado oscuro, sino desde el lado de la luz, que es llegar antes que los propios usuarios. Entonces tenemos que estar bicheando las redes y bicheando la calle, y cuando algún tonto nos diga que quién eres tú, que no te va a dar información, decirle no, si yo te lo pregunto por educación, por si me quieres contar algo, yo llevo aquí 7 días más que tú. Bravo, Javier, bravo. Ojalá muchos más medios hubieran actuado así. No se puede generalizar, es evidente que hubo medios que lo hicieron bien y medios que lo hicieron mal, pero sí debemos de pensar como profesionales del periodismo por qué existe ese descontento de los usuarios, por qué existe esa desconfianza de los usuarios hacia los profesionales de la comunicación. Claro. Evidentemente, perdón por apostillar lo que tú estabas diciendo, me parece irreprochable lo que acaba de decir Barrera, pero claro, hay que mirarlo también una perspectiva amplia y decir, es que están muy cabreados con los medios. Hay mucha gente muy cabreada con los medios de comunicación, por frustración social, por falta de canalización de determinadas reivindicaciones, por tergiversación, no del 15M, antes, mucho antes, claro. mucho antes. Es decir, el no nos representan seguramente va dirigido al Congreso o al Ayuntamiento, a la Diputación o al Gobierno autonómico, pero también hay un no nos representan de medios de comunicación. Entonces, todo ese rencor / malestar, indignación, no se puede arreglar en 3 días ni en una conversación de decirle al tío, oye, que yo no vengo aquí a hacerte daño ni a manipularte. Por supuesto, serán situaciones absurdas, como que en una asamblea se discuta si se deja o no se deja a los medios de comunicación estar allí, en una asamblea en la calle. Es absurdo, y eso lleva a la televisión oficial, y eso lleva al pool, que no es tan raro, que lo aceptamos todos los días. Cuando vamos a cubrir... No es tan raro, entre comillas. No es tan raro. Ya llegará la campaña electoral, a ver si hay pool o no hay pool, a ver si se pueden tomar imágenes de vídeo o no se pueden tomar imágenes de vídeo. Cosa que no considero aceptable, ni en un sitio ni en otro. A lo mejor ese es el problema, que no vemos raro que haya un pool ahora con las elecciones. Pero bueno, pues no desviarnos. A lo que voy es que hay un tal malestar con los medios de comunicación tradicionales o con las empresas periodísticas. La gente nota que no hay una información de servicio público, que hay unos intereses que están por encima de muchísimas cosas. Claro, eso llega a la calle, en la calle eso eclosiona y es muy difícil convencer a la gente en 3 días de que... A mí me ha pasado también. Estoy seguro que hay muchos periodistas que hemos tenido que decir, oye, tío, pero tú has leído lo que yo estoy escribiendo. O sea, es que no creo que me puedas decir nada y si me lo dices, es que sí que no tienes nada que ver conmigo. O sea, ¿qué tipo de reproche me estás haciendo? Pero no, bueno, supongo que habrá muchos políticos que también piensen lo mismo. Que llevan 40, o sea, habrá gente en sindicatos y habrá gente en movimientos sociales que están muy molestos porque parece que el 15M rompe con todos, incluso con determinada gente que lleva 15 años trabajando en movimientos sociales. Pero claro, es que la indignación se representa de unas maneras un poco raras y también hay que ser comprensivo con eso. Yo solo, bueno, para abundar un poco lo que estamos hablando, si hablamos de medios no podemos hablar de todos los medios, porque aquí tenemos una representante de un medio que ha estado allí, por ejemplo. 2.
medios. Perdón. Y otros dos compañeros que también han hablado de otro medio que también ha estado allí. O sea, no hablemos de los medios en general porque eso es muy peligroso. Evidentemente. Porque estamos hablando ya clasificando a toda una Los profesión medios, por los ciudadanos. O sea que cuando hablemos, pues habrá un medio, 2, 3, 4, 5 que han manipulado el 15M, y descaradamente. Pero igual que están manipulando todos los días a los sindicatos, por ejemplo, que le están llamando de todo, ¿no? Y no por eso, cuando van a una asamblea sindical, le van a empezar a gritar a todos los periodistas que van allí que son unos manipuladores o unos cabrones. Para mí me parece que es muy importante. Además creo que el 15M, realmente, cobertura mediática, salvo los 4 primeros días que no se enteró nadie de nada, ha tenido bastante. De un lado y de otro. De un lado y de otro. Una manipulación por aquí, una manipulación por allá. Lo mismo que todo el mundo que escribe, cuando escribe, manipula. Eso lo sabemos todos. Pero yo creo que, no sé por qué, el 15M ha tenido y no se ha dado cuenta de una cosa, que los que van allí a cubrir la información son curritos, ¿sabes? Que no son los empresarios, son curritos. Y yo lo que les pido es que a la gente le diga que, por favor, que los que van allí están currando. Están currando. No de lo de, ¿cómo era el grito que se decía siempre? Y luego diréis que somos 5 o 6. Se lo decían en todas las manifestaciones. Como si que pareciese que cada vez uno que llegaba allí periodista era un mentiroso. Y eso creo que hay que corregirlo porque tenemos que acercarnos, vamos, porque es que somos interlocutores, periodistas, movimiento social, y el mismo periodismo ha estado, los mismos periodistas han estado metidos en el 15M, pero mogollón de gente, mogollón. Por eso quería solo decir que medios, no vamos a decir nombres ahora, pero no en general. Solo un matiz a lo que has dicho, es que tú has dicho que los 4 o 5 primeros días nadie se enteró de nada. Ese es el problema, que la gente sí que se enteró, y además se enteró de que los medios no lo estaban contando. Claro. Algunos. Esa era, bueno, vale, olvidemos las generalizaciones, claro. Claro. Venga, vale, por ahí, pero luego vente por aquí adelante que llevan un ratito esperando también. Yo quería apostillar lo que ha dicho mi compañero, que esa actitud de... Yo veo que a los medios de comunicación se les exige muchísimo, quizá más que a otro sector de la sociedad, ¿no? Que siempre parece que los medios tenemos que somos como el mal, ¿no? Y que esta actitud os perjudica también a vosotros en cualquier reivindicación, ¿no? Porque si tuvierais una actitud más benevolente, incluso a lo mejor esa manipulación, entre comillas, de la que parece ser que hacemos nosotros, yo creo que no sería tal, ¿no? Entonces yo creo que se debería de hablar más de cooperación que de manipulación y que de decir es que tal, es que decimos, es que no contamos las cosas como son, porque yo eso tampoco creo que sea exactamente así, ¿no? Es lo que yo quería decir. Gracias. Un segundito, sí, responde. Bueno, respondo en general. Yo estuve en, Democracia Real Ya, por ejemplo, no pertenezco a ella, pero bueno, como sabéis, fueron los que organizaron lo del 15 de mayo y demás, la manifestación, hicieron una rueda de prensa antes de ese día y creo, por lo que comentan, había 5 medios, de los cuales difusión, creo, 2 medios. Había 3 medios y comunicó 1. O sea, bueno. Y comunicó 1. En otro, después, una vez, surgido las acampadas y demás, Democracia Real Ya volvió a hacer una rueda de prensa en la Tabacalera de Lavapiés, un centro social autogestionado. Estaban muchísimos más medios. Yo estuve, por allí, no como miembro, viendo qué se decía, qué hablaban, y lo que he visto en aquellas personas era que no les interesaba adentrarse a lo que era aquello. Es decir, estaban haciendo preguntas a Democracia Real Ya por las acampadas, por si molestaban o no molestaban a los comerciantes. No se habían dado cuenta que son 2 cosas diferentes, por ejemplo. Es decir, me ha costado encontrar un artículo, aquí el compañero lo ha escrito, los 40 de Sol, que hable de cómo empezó. Es decir, es una sensación general. No puedo decir que todos seamos iguales, porque no lo somos. No somos ni todos pero flauta, ni todos altos, ni todos bajos, ni demás. Pero encontrarte en una rueda de prensa a Democracia Real Ya y de repente los compañeros que estaban allí hacían preguntas que no tenían nada que ver,
chismorreaban de si aquellos iban a ser o no políticos más adelante y cuando les hacías comentario de, oye, es que eso no es así, da igual, hay que simplificarlo. Hay que simplificarlo para hacerlo entendible. Entonces les daba igual saber los intrínculis y cómo había funcionado. No sé, es una vivencia. Yo perdón, no puedo callarme. Para dirigirme a la compañera que he vuelto a hablar, yo lo que os diría primero que yo creo que todos coincidimos en esta mesa que nosotros necesitamos periodismo, necesitamos información, ¿no? Es uno de los pilares de la democracia, ¿no? En el momento que no tengamos una información independiente, la democracia no existe, ¿no? La precarización que hay en vuestro trabajo, a mí como ciudadano me preocupa muchísimo. Y yo creo que nos preocupa a muchos ciudadanos, ¿no? Y cuando necesitéis ayuda y haya movilizaciones, yo creo que las vais a tener. O sea, que somos conscientes del problema y yo creo que estamos con vosotros, ¿no? Una vez dicho esto, yo te aseguro que el día 4 de agosto, que fue el día de las cargas en el Ministerio del Interior, a mí me resultaba muy duro y muy triste y me eché a llorar de ver cómo yo estuve allí medio trabajando, medio manifestándome, que es lo que hacía siempre, viendo qué es lo que pasó, viendo cómo se reprimió una serie de gente, se agredió, se pegó a una serie de gente, volviendo a mi casa y viendo cómo los grandes medios, porque sí, hay muchos medios, pero hay a lo mejor 5, 6 o 7 medios que deben de representar, pues no sé, el 95% del consumo de medios o de la presencia, o no sé cómo se miden estas cosas, ¿no? Y yo llegar allí y ver cómo se omite o se miente o incluso se te criminaliza, ¿no? Tú estás en una manifestación en la calle. Es una manifestación que no es ilegal, porque no existen manifestaciones ilegales. Es una manifestación no comunicada, que es otra cosa. Tú estás allí en la calle, una actitud pacífica. Viene la policía y por lo que sea de repente empiezan a repartir al señor de tu lado, le dan en la cabeza, se va al suelo y después tú llegas y están contando milongas. O sea, y no, de verdad no voy a dar nombres de medios, ¿no? Pero medios muy importantes de este país estaban mintiendo como bellacos y yo ese día lloré en mi casa. Cuando decían que, por ejemplo, una de las grandes mentiras de ese día en concreto, ya me callo, era, por ejemplo, que la policía había comunicado las cargas. Antes de la carga policial se avisó, eso es mentira. Llegó una furgoneta, se abrió la puerta, salieron policías y empezaron a repartir. Y eso es allí porque yo estaba allí y yo lo vi y además lo grabé. Y yo vuelvo a mi casa y me encuentro que muchos medios muy grandes de este país y muy pequeños y otros no, los que no lo omiten están mintiendo y me están criminalizando. ¿Pero esto qué es, hombre? Y yo al día siguiente, si me voy a la Puerta del Sol y viene un señor de un medio, pues de verdad, yo entiendo que tiene que trabajar y tal, pero por favor también comprender la irritación que sufren las personas, ¿no? Ante esa indefensión, nos sentimos como indefensos y de verdad que es que nos hace falta, información. Si es lo que queremos, o sea, la gente del 15M, yo no soy del 15M, soy un ciudadano, pero como simpatizante del 15M o como se diga, de verdad que lo que queremos es que se sepa, queremos comunicar, tenemos muchas cosas que decirles al mundo y queremos que vosotros las digáis y que nos analicéis y que nos preguntéis y también que nos pongáis en cuestión y que nos provoquéis. Nosotros queremos eso, necesitamos eso. A ver, venga, dale. Sí. No, yo te quería contestar también porque has dicho, al principio has dicho, a los medios se les exige muchísimo. Más se le debería exigir, ¿no? Efectivamente. O sea, creo que los primeros que nos tenemos que exigir a nosotros mismos somos nosotros, porque muchas veces el problema, probablemente de los últimos años, y es que hacemos muy poco autocrítica a los periodistas, es que hemos perdido la función pública que se espera de nosotros y la función de control a los poderes y demás. Entonces, eso la gente lo percibe. La gente lo percibe. Entonces, ¿cómo no nos van a exigir? Pues claro que nos tienen que exigir, pues, lógicamente. Yo, además, apostillando a eso, y me encanta estar todo el tiempo apostillándote porque apostilla. Me haces el grueso y yo me meto ahí como puedo en el discurso. Cada vez que un periodista dice, si este es un trabajo como cualquier otro, como vende lechuga. Pues ya está. Si esto es un trabajo como que el otro, esto es un oficio, pues igual que hay uno que hace tal, pues yo voy allí, me cuentan tal, lo cuento, un oficio, tampoco tiene tanta importancia, es que parece que somos los más importantes del mundo, es que nos creemos el centro del universo. Y no. Cada vez que pasa eso, potencialmente se va un periodista a la calle. Porque si devaluamos la importancia que tiene nuestra profesión hasta tal punto de que nos hace prescindibles socialmente, no nos hace tan importantes como un arquitecto, no nos hace tan importantes como un médico, no nos hace tan importantes como la persona que lleva a la casa o no nos hace tan importantes como... Si no le valoramos la profesión que tenemos, efectivamente perderá valor. Y efectivamente cualquier otra persona podrá hacer nuestro trabajo y me podré informar mejor y más rápidamente y probablemente más profundamente en 7 tuits de Estefan que en un teletipo.
Dejadme, permitidme que os diga, vamos a intentar, hay mucha gente con las manos levantadas esperando para poder preguntar, vamos a intentar ser más concretos, tanto en las preguntas y las respuestas, para que haya más interacción solamente, ¿de acuerdo? Venga, aquí vamos, que llevo un ratito esperando. Hola, yo soy Ana Alfajeme, soy del País y pido disculpas por lo malo que hayamos hecho nosotros la cobertura del 15M. Creo que de cualquier forma hemos estado mucho tiempo contándolo en directo, de manera desigual, bien es verdad, pero quiero contaros dos cosas. Creo que el auge de las redes sociales y la capacidad de los ciudadanos de comunicarse y comunicar es la gran cura de humildad que tiene la profesión periodística y que necesitaba desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, lo celebro. Muy bien. Independientemente de que unos o otros lo hayan hecho mejor o peor. Segundo, hay que distinguir hay que distinguir la profesionalidad de los periodistas, que también ha sido, yo creo que en términos generales, muy mala, y perdonadme a todos los compañeros que están aquí, tenemos que hacer mucha autocrítica. Y por otro lado, porque hemos estado mucho más pendientes como colectivo de los grandes temas que les interesaban a los políticos o las agendas oficiales, y eso es muy malo. Y en segundo lugar, es más que la mosca, En segundo lugar, yo creo que hay una serie de medios que les interesaba desprestigiar al 15M por encima de la profesionalidad de sus periodistas o de su miopía. Creo que había intereses... Están boicoteando por ahí. Están boicoteando. Esa radio. Parece mentira que un pequeño cacharro haga tanto ruido, ¿eh? Bueno. Gracias, jefe. Adelante, Ana. Bueno, quiero decir que creo que además, aparte de nuestra falta de profesionalidad, ha habido una serie de medios que eso es importante, pero también es un reflejo de la realidad mediática del país, ¿no? Que les interesaba realmente desvirtuar el 15M y darle la vuelta. Entonces ahí tiene mucho que ver con la mirada editorial y con los intereses que decíais corporativos. Pero por otro lado tengo que defender el trabajo de quienes, siendo miopes como colectivo, estuvieron ahí y estuvieron durante mucho tiempo y lo contaron lo mejor que pudieron y hicieron todos los análisis que pudieron hacer. O sea, creo que es mucho más compleja en la realidad de lo que ha pasado que lo que habéis pintado en un primer momento vosotros. Simplemente eso. Y no pretendo defender a nadie, Estamos de acuerdo con que desgraciadamente el tema es mucho más complejo de lo que nos da tiempo en esta hora y media. Vamos rápido, venga, luego... Bueno, es una pregunta que ha llegado a través de Twitter. Y, las tengo aquí en la espera, pero bueno, tira. Es la de... hay que distinguir definitivamente entre medios y periodistas. Vale, yo creo que lo apuntamos un poquito al principio y yo creo que definitivamente sí, y creo que en eso estarán de acuerdo todos y que ellos van a andar más, pero la cuestión es si los medios muchas veces dejan hacer su trabajo a los periodistas. Virginia lo apuntó al principio, había muchos periodistas allí que hicieron su trabajo y que al final lo tuvieron que reflejar en sus blogs, en sus Twitter, en sus Facebook, porque a sus medios no les interesaba. Para mí la respuesta a eso es definitivamente sí, pero el periodista hoy tampoco necesita escribir para la marca si la marca no le deja. El periodista también puede ser periodista ciudadano. Y me imagino que seguro que queréis apostillar aquí. Yo, solo por meter una línea de código ahí, si los periodistas son una cosa y los grandes medios o los medios son otra, independicémonos de los medios. Es decir... Vamos a ver, creo que no me he explicado fatal, pero creo que se me ha entendido. Si los periodistas no podemos hacer un trabajo dentro de los medios de comunicación, no digo todo el mundo, es decir, que aquí yo no estoy llamando a nadie que sea un héroe, pero que seguro que hay gente, igual que hay abogados, igual que hay médicos, igual que hay arquitectos, que se montan su estudio de trabajo, su
pequeña empresa privada, cooperativa, lo que sea, para trabajar y hacer un producto cuidado con el que se sienta orgulloso y ganarse la vida, pues ¿por qué no lo vamos a hacer los periodistas? Ya que las imprentas no nos hacen falta, ya que los grandes estudios de televisión no nos hacen falta y, por tanto, los grandes inversores con intereses legítimos, pero no quizá periodísticos, para montar medios de comunicación. Pero lo que quiero decir. Es decir, si esa fractura nos duele entre la empresa para la que trabajamos y el oficio que se supone que queremos hacer, si nos duele, porque es que no nos tiene por qué doler, porque a veces es como si todos los periodistas del mundo quisieran hacer un trabajo determinado. Pues no, hay mucha gente que está cómoda con el trabajo que hace. Pero si nos duele esa fractura, pues yo creo que Internet nos permite independizarnos tecnológicamente de determinado ámbito de inversión, simplemente. Virginia. Bueno, dices, hay que separar al periodista de la marca periodística. Yo no sé si hay que separarlo o no. O sea, entiendo que cada cual seguirá a quien le interese o leerá las crónicas de quien quiera. O sea, habrá gente que elija irse a un medio de comunicación, habrá gente que elija un bloguero o un periodista de un determinado medio porque le interese y ya está. Yo lo que dice Juanlu, bueno, en fin, no creo que todo el mundo tenga esa capacidad, ¿no?, de independizarse, pero lo que sí que es cierto es que Internet pone a nuestro alcance una serie de herramientas desde hace ya bastante tiempo para que nosotros podamos hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Es decir, si tú en tu medio no puedes opinar o no puedes escribir una crónica sobre determinado hecho porque a ti no te han mandado a cubrirlo, tienes la oportunidad de cubrirlo, ¿por qué no te vas a hacer una crónica en un blog? En fin, podemos hacer lo que queramos hacer, ¿no? Yo creo que esa es una ventaja que nos da Internet sobre hace unos años cuando no había más que lentejas, ¿no? Yo creo, solo una postilla para ya dar paso a la siguiente pregunta. Yo creo que no se trata de separar, creo que se trata de distinguir. Y desafortunadamente, a lo mejor hasta ahora muchas veces no se podía distinguir al periodista de su marca, ahora el periodista tiene la opción de distinguirse de su marca. Y como dice Virginia, tenemos muchísimas herramientas. Sigue. Adelante. Que solamente, vamos a ver, un par de cuestiones. Estefan ha hablado antes del conflicto del dormitorio, que la Puerta del Sol era el dormitorio, pero era el espacio público, tal. Todo el que estaba en la Puerta del Sol tenía derecho a estar, todos. Los del 15M y los de la Asociación de Amigos de la Capa Española, todos. ¿Y los periodistas? Por supuesto. De eso se trataba, de hecho. Absolutamente todo. Yo empecé y acabé disculpándome. Y eso no pasó. No pasó. Pero es que eso tampoco pasa en un meeting, como dice él. Ni pasa en un partido de fútbol, ni pasa en el Toro este del otro día, ni pasa en ningún sitio. No, en un partido de fútbol no pasa ni puede pasar porque hay que pagar para entrar, no es un lugar público. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que hubo una mala reacción. Sí, no te lo Acabo de niego. retuitear, no sé dónde está, acabo de retuitear a César Bor, que dice, aunque el 15M fue bochornoso para la prensa, cierto que movimientos sociales imbuyen un halo de pureza y reaccionan mal a las críticas. Eso pasó. También. Y luego, no, lo digo porque llevamos todo el tiempo siendo autocríticos los periodistas toda la jornada, cosa que es sana y aconsejable, y todo el mundo tiene que ser autocrítico. Y vosotros cometisteis muchos errores. Falta de un mensaje común, falta de... Y luego otra cuestión. Precisamente te quería preguntar a ti una cosa, Ana. Antes has dicho... Hombre, no sé por qué debe ser muy gracioso lo que estoy diciendo. No, te lo estaba agradezco. pensando en otra cosa. Que había una cosa que has dicho al principio. Necesitamos periodistas, la fuente más fiable era incluso Al Jazeera. A lo mejor es que, igual que hay que distinguir a periodistas de empresas periodísticas, más que de medios, a lo mejor era que los periodistas no contaban lo que vosotros queríais que contaran y no faltaban a la verdad. Adelante, Ana. Cierto que hubo cosas como la que tú dices, Estefan, porque pasa siempre, como decía antes Santi, se trató el movimiento con los mismos aciertos y fallos que cualquier otra cosa en los medios. Fue un poco más que eso, fue exactamente igual que con la 11M. Yo, con los atentados del 11M, y he hecho 2 películas sobre eso, yo me tuve que enterar de lo que pasaba leyendo el Spiegel y leyendo la BBC. No podía confiar en los medios de mi país y con esto pasó algo parecido. En cuanto a lo que tú dices, es que, y me callo y habla Ana, pero tengo que volver a decirlo, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Yo he trabajado en Televisión Española, he hecho muchas veces reportajes y he ido por ahí entrando en vidas de personas, grabándoles, poniéndole la alcachofa, sacando la respuesta que yo quiero, yéndome y entrando en dormitorios de gente. Por eso pongo siempre ese ejemplo, ¿no? Y en la Puerta del Sol hubo de verdad un momento donde había gente que vivía allí y muchos medios y muchas actitudes no eran solo el entrar en sitios, era también, por ejemplo, el cubrir una manifestación
que empieza a las 8 de la tarde, que es una hora muy mala para los informativos de televisión, y tú llegas y a las 8:03 te has ido con 4 imágenes y con 6 declaraciones y haces tu pieza antes de que pase la cosa. Y eso ha pasado, y eso lo hemos visto, por poner un ejemplo. Entonces, son una serie de irritaciones que se suman. Yo, ciudadano individual, me vuelvo a disculpar porque es absolutamente inaceptable. Hay que dejar a cada periodista que trabaje todo lo que quiere, que entre donde quiera, pero, insisto, y te lo digo también como periodista y como habiendo trabajado y habiendo provocado esas situaciones, ¿no? Era una situación muy particular, y yo entiendo que la prensa en ocasiones o en partes o en momentos no ha sabido gestionarla todo lo bien que debería, ¿no? Como una tontería como en la siguiente, por ejemplo. Nosotros en la Puerta del Sol hemos tenido un cuidado extremo con el sitio, el medio ambiente. O sea, no ha habido el más mínimo incidente y tal. En Sevilla pasó también eso y fue alabado unánimemente por todo el mundo. Pues un día que hubo no sé qué asamblea y tal, y había una serie de directos de televisión, a la hora de una cosa tan que pasa todos los días, de recoger los cables del directo de la televisión, yo puedo recogerlo con cuidado, o son las 12 de la noche, me quiero ir y tiro de ellos. Y al tirar de ellos se cargaron media jardinera que había allí en la fuente, se lo cargaron las 3 personas que estaban haciendo los directos de televisión. Pues eso a la gente le irrita. Es que es muy difícil de explicar, pero yo te aseguro, no, es que era mi vivienda, es que aquel sitio era mi vivienda, era mi casa, ya. Que yo me he apropiado de eso, lo podemos discutir, pero por eso intento un poco justificar, porque es que intento justificar la reacción de algunas personas de cara a la prensa. Lo siento mucho, pero no nos podemos meter en estos debates porque además hay mucha gente esperando. Va a contestar Ana y luego allí el señor de blanco, aquí adelante hay 2. Creo que por ahí, exacto, Ana también estaba ahí detrás. Entonces, allí de blanco y luego Ana detrás. Y luego nos venimos aquí adelante. Venga, Ana. Pero a ver si son ustedes capaces de plantearme sus preguntas en 140 caracteres. Bueno, la crítica creo que viene a que criticamos a los medios porque no dicen lo que queremos. Básicamente, sí. Desde mi punto de vista, me he cruzado alguna vez con gente de Intereconomía y dicen, es que nosotros siempre estamos ahí. Sí, estáis ahí. Hay cosas que no se le puede negar. Intereconomía siempre estuvo ahí. Hicimos una marcha a la Embajada de Grecia y era el único medio que estaba con nosotras. Lo que pasa es que, bueno, lo que hemos hablado siempre, hay poderes y grandes intereses de corporativas y demás que se notan cuando salen las noticias y se notan y es así. Es decir, que desaparezcan cabecitas en fotos me parece bastante triste. No sé, que la información se dé sesgada me parece también bastante triste. A mí me aterrorizan los medios, me aterroriza estar delante de los medios, porque sé que de mi discurso van a coger lo que les dé la gana. Sí, y es así de simple. Sí, es así de simple, pero bueno... ¿Desde el lado de la profesional? Sí, a mí me llamó la atención, y de hecho en la redacción de 20minutos.es tuvimos arduos debates entre redactores y entre nosotros, porque cuando Acampada Sol, bueno, cuando Toma la Plaza montó la web de Toma la Plaza, había una especie de repositorio de prensa en la que se iba recogiendo cosas del movimiento, ¿no? Entonces, en la redacción de 20minutos.es había una indignación bastante patente, porque 20minutos.es nunca estaba en el recopilatorio de prensa, ¿no? Y entonces, o sea, seguíamos leyendo críticas a los medios, porque alguien preguntaba antes, ¿por qué habláis del 15M en pasado? ¿No? Yo me estoy refiriendo sobre todo a esos primeros días, que fue cuando hubo esa ausencia más de medios, ¿no? Entonces, dentro de la propia redacción la gente estaba bastante cabreada, ¿no? Porque decía, joder, nosotros estamos dando una cobertura a esto que no está dando prácticamente nadie y encima no nos sacan, no nos lo reconocen, ¿no? Y bueno, pues yo les dije, a ver, nuestro trabajo es informar de lo que esté pasando. Si ellos nos quieren sacar, que nos saquen. Si no nos quieren sacar, que no nos saquen. Hubo, incluso a veces, o sea, que la gente que estaba cubriéndolo tuvo algún enfrentamiento verbal con gente de Acampada Sol, porque decían que es que nosotros estábamos informando de forma incorrecta de determinadas cosas, que puede ser, o sea, nosotros teníamos ahí a gente permanentemente, pero oye, nos podemos equivocar igual que cualquiera, ¿no? Pues explícame tú cómo ha sido, en fin, pues vamos a ver cómo ha sido esto, ¿no? Pero dentro de eso, o sea, yo creo que los periodistas somos periodistas y tenemos que contar lo que vemos y lo que está pasando, le guste al 15M o no le guste a Rubalcaba o no le guste, da igual. Adelante ahí al fondo. Sí.
Soy Manuel Marcos, quería comentar, yo participé en la manifestación del 15 de mayo en Sevilla. Bueno, me llamaba, tenía curiosidad, leí el manifiesto y realmente lo que decía, pues yo creo que podíamos compartirlo todos. La propuesta no era otra que no somos mercancías en manos de banqueros y políticos. Incluso los banqueros y políticos podrían suscribirlo. Entonces todos podíamos salir a la calle. Y bueno, después fui viendo como espectador en qué derivaba todo aquello, ¿no? Y pasó el 15 de mayo, no había noticias, en los medios de comunicación no se reflejaba lo que había pasado, lo que sabíamos que había pasado, los que habíamos asistido a la manifestación, y esto no era por otro motivo que la noticia no era esa. La noticia era que había unas elecciones, estábamos en plena campaña electoral, a 7 días de las elecciones, y todos los medios de comunicación masivos, toda la política, todo estaba centrado en la campaña. Entonces, esto era distraer de lo que es realmente el trabajo de los políticos durante 4 años. Por eso, esto se despreció y los medios de comunicación lo que mandaron fueron a los becarios, ¿no? Porque, sí, bueno, yo pienso que mandaron a muchos becarios y esto se les fue de las manos porque realmente lo que es noticia es lo que sale en los medios de comunicación. Pero esto al final fue noticia porque fue imparable. Y entonces después lo que hicieron fue sobredimensionarlo, ¿no? Porque después sí que se hizo noticia, nos olvidamos de la campaña electoral y el 15 de mayo pues todavía seguimos hablando de ello. Todo esto ha ido cambiando, ha ido, digamos, yo diría que ha ido degenerando porque se ha ido manipulando y se han hecho, bueno, se ha utilizado el 15 de mayo para muy diversos motivos, como por ejemplo, pues qué le digo, cuando ha venido el Papa, pues se ha utilizado el 15M. Os tengo que pedir un poquito de concreción porque sí, bueno, que pero que quería decir que realmente la iniciativa es muy buena, yo la aplaudo. Después, lo que se ha hecho con ella, ha habido una manipulación. Yo no sé por qué se elegían ciertos sitios para protestar y no otros. En Sevilla, por ejemplo, justamente en la plaza del Ayuntamiento y no en el Palacio San Telmo, que todo esto habría que pensarlo un poco. Y por último, preguntar qué os parece que en una plaza pública se pueda acampar durante 2 meses y no ocurra nada. No vale, ocurra nada, vamos a hacer una cosa. Que no pasa nada. O sea, yo esa pregunta la lanzo por si esto es normal, si a partir de ahora va a ser normal y podemos hacerlo, o si hay que respetar una ley, porque esta ley nos ha respetado. Vamos a dejar tu pregunta en el aire, discúlpame, vamos a hacer las preguntas que quedan, que son de Ana y de aquí adelante, y luego ya, vamos, estas 4 preguntas que quedan, y luego ya hacemos las respuestas con las conclusiones finales, porque si no me cortan a mí la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, Ana, sí, concreción. Breve. Por un lado, decir que, bueno, como Javi, como Dawson y como muchos de los periodistas que estamos aquí, formo parte de la caterva de periodistas que llenamos también las plazas el 15M y en los días posteriores, que lo intentamos contar en nuestros medios, que tuvimos encontronazos con algunos representantes del movimiento, que heterogéneo y múltiple al fin y al cabo, pues es normal. Mi experiencia como profesional fue que ya en los días posteriores, o sea, cuando ya la acampada empezó a trasladarse hacia los barrios y empezó a generar pues estos debates más sosegados, era sencillamente ir allí, sentarme, tuitear lo que estaba pasando y luego, cuando llegaba a casa, a eso le añadía la reflexión. Claro, ese no es el modo en el que normalmente o hasta la fecha se ha hecho periodismo. El periodismo se ha hecho hasta ahora. Hola, soy periodista. Mientras más importante sea el medio, más impactante es la frase. Y atiéndeme y respóndeme a mis preguntas, porque soy periodista de tal medio de comunicación. Entonces, lo que quiero preguntaros es si también ha cambiado un poco el modo del modo en que nos tenemos que acercar a esta realidad. O sea, si sigue siendo válido el llegar a un sitio y decir, hola, soy periodista, responde a mis preguntas, o sencillamente que estés allí, que vivas lo que está pasando, que lo cuentes sobre la marcha y ya luego le añadas la reflexión posterior. Gracias, Ana. Pasamos aquí adelante y luego ya concluimos.
No, yo simplemente quería decir que me da la sensación de que todo lo que se ha contado aquí es un termómetro claro de la fractura que existe entre lo que son unos movimientos sociales o las inquietudes de un gran sector, de sectores de la población, y la profesión. De todos modos, dicho esto, creo que también se han producido errores graves. Yo en concreto, por ejemplo, tuve algún pequeño problema con una cámara pequeña en la Puerta del Sol, y prácticamente se me dejó de grabar cuando dije que no era periodista de un medio, sino que iba un poco haciendo cosas por mi cuenta. Creo que entonces se ha entrado en un territorio un poco peligroso. También me encontré con gente en la Puerta del Sol que trabaja para medios, pero que no estaba trabajando para medios, sino que de alguna manera aportaba su colaboración y sus conocimientos y su ímpetu al movimiento, con lo cual se producen contradicciones muy concretas. Pero lo que yo quería plantear, que me parece importante para la gente que somos más mayores, y hablo desde el punto de vista de abuela cebolleta, del periodismo, hubo mucho tiempo que la gente luchó por una cosa que se llama la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión, que es un término que yo creo que hay que reivindicar otra vez, significa que tú tienes que estar también para lo bueno y para lo malo, porque libertad de expresión no quiere decir solo voy a permitir que informen los que están a mi favor o están dentro de mi causa, sino que quiere decir asumir la contradicción que supone que venga un señor de Intereconomía, se plante allí y diga las salvajadas más grandes del mundo. Entre otras cosas, me parece genial, porque si Intereconomía dijera que 15M es cojonudo y que todo es maravilloso, pues no sé, la cosa sería un poquito cruda de digerir, ¿no? O sea que incluso en las contradicciones creo que evidencian en qué país vivimos, en qué sociedad vivimos, y que los medios, cada uno tiene su papel, y además algunos están posicionados en la extrema derecha y desde luego va a ser su información. Entonces, yo creo que igual que pedimos, estamos en contra de que en las ruedas de prensa podamos hacer preguntas, vamos a hacer una campaña, que no nos den comunicados escritos, sino que puedas interactuar. ¿A quién mejor que a la gente del 15M, que se supone con el que compartes historias, o con el que compartes planteamientos, que de alguna manera se deje también interactuar con ellos? Y por último, quiero decir que yo creo que la mala información no se combate cercando, montando un círculo a tu alrededor para que solo se distribuya un poco lo que tú quieres, sino que la mala información se combate con más información. Y, por ejemplo, ahora hay una ventaja con respecto a anteriores generaciones que pelearon por la libertad de expresión, que tú tienes Twitter, que es el fenómeno que estamos hablando aquí, tienes Facebook y tienes toda una red súper potente que puedes, de alguna manera, programar la información y hacer unas redes donde que lleguen al ciudadano esa información, que esto antes no existía. Entonces, esas mismas redes se pueden utilizar porque, por ejemplo, se podría decir que desde vuestras plataformas o desde vuestros sitios web, pues hacer una recogida de datos de toda la información, de todas las mentiras del 15M. Y a mí me encantaría verlo todo recogidito para saber quién es quién. Creo que se hizo, me suena que se hizo algo, pero no lo sé. Ricardo, no sé si querías... ¿Sí? De acuerdo, pues entonces, última pregunta y luego los ponentes responderán para concluir. Bueno, más que una pregunta es un apostillamiento para no salirme de la moda. La tarde de las postillas, le vamos a llamar esto. Yo soy Jessica, compañera de Juanlo en Periodismo Humano, también cubrí el 15M. Y hablando de Twitter, y muy de acuerdo con lo que dice Georgina, al final yo creo que lo que ha pasado aquí es que los medios quedaron en evidencia porque había muchísimos ciudadanos utilizando sus propios canales y herramientas de difusión y contando lo que estaban viendo, siendo testigos de lo que estaban pasando y pudiendo contradecir lo que contaban algunos medios y diciendo, es que lo estoy viendo con mis propios ojos. Yo creo que eso es el nuevo modelo de comunicación en el que nos enfrentamos y al que los periodistas y las grandes empresas y pequeñas empresas informativas tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Decía ella que a lo mejor el método periodístico ha cambiado. A lo mejor tenemos que, y Ana Alfaljar me decía que el periodista ahora mismo está sufriendo un baño de cura. Todas estas cosas son muy bienvenidas para la profesión y para la reflexión de la misma. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a concluir. Juanlu, por favor. Yo soy periodista y creo, y además
De hecho, ya que estamos aquí y tal, me encantaría que algún compañero de otro medio se sentara conmigo a ver alguno de los reportajes que he podido publicar, o que ha publicado Jessica, que ha publicado Lidia, que ha publicado Patricia, que ha publicado Javier, que ha publicado, hablando del centralismo, desde Vietnam, desde Londres, desde París, desde Nueva York, con las concentraciones que allí se daban, muy pequeñas. Y eso, nos sentamos y vemos si alguno de los reportajes que se han publicado en Periodismo Humano, insisto, no es un medio alternativo, es un medio de comunicación digital, profesional, riguroso, sin ánimo de lucro, donde los periodistas aspiramos a comer de nuestro trabajo sin perder el control de nuestro oficio. Hemos decidido hacer periodismo con un enfoque de derechos humanos, pero podríamos haber hecho periodismo deportivo. Nos sentamos, vemos los reportajes y que alguien me diga si algo de lo que ahí se lee no podría haber sido publicado en otro gran medio de comunicación. Esto es sobre el método. Lo lees y dices tú, bueno, pues sí, esto se podría haber publicado en otro gran medio de comunicación. El problema es que si yo trabajara en otro gran medio de comunicación, aquello no se hubiera publicado, dejando al margen intereses, porque la dinámica, y no os cuento nada nuevo, las dinámicas de trabajo son incompatibles con determinadas cuestiones. Llegas a una manifestación, llegas a las 8, hola, ¿qué tal? Soy periodista. ¡Pum! Te piras. Ya sé que no todo el mundo lo hace, ya sé que hay grandes periodistas que tienen el gran privilegio de poder quedarse toda la noche o quedarse durante todo el día observando para después contarlo, ¿vale? Pero estáis conmigo en que no está la cosa hacia esa tendencia, sino hacia la contraria. Con lo cual, el método periodístico, los nuevos ritmos de la información reflexiva, los nuevos ritmos de la información reportajeada, los nuevos ritmos de la información, son incompatibles con las dinámicas empresariales hacia las que avanzamos. Y una vez más eso, creo que me hace una reflexión sobre la reconversión profesional en la que estamos metidos. Y no sé, por no quedarme con la espina adentro, yo de verdad veo muy mal cualquier tipo de problema que todos hayamos podido tener en alguna plaza porque alguien nos ha gritado, porque alguien nos ha dicho, tú eres periodista, no me fío de ti porque sois unos manipuladores y, ok, comparto ese malestar. Pero percibo que esa es como la segunda reflexión que nos provoca el 15M a los periodistas. Porque cada vez que cada vez que nos juntamos más de 5, inmediatamente sale ese tema. Yo estuve allí, joder, me hablaron fatal, esta gente son no sé qué, porque acá... Vale, sí. Pero tenemos la responsabilidad social de estar contando algo más o menos importante, más o menos determinante, pero la gran responsabilidad de estar contando cosas. Entretenernos en debates terminológicos sobre periodismo ciudadano o en debates terminológicos sobre hubo alguien o hubo un colectivo o parte de ese colectivo es ir otra vez a las dinámicas de el 15M es noticia porque hay tiendas de campaña y el 15M no es noticia porque haya tiendas de campaña, o no debería. Y el 15M no es noticia porque haya gente concentrada en una plaza, o no debería, sino por otras razones. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos al reto de cómo vamos a afrontar profesionalmente ese reto que nos pone en la calle de decir, o haces el trabajo para el que te pago, directa o indirectamente, o me voy a cabrear mucho contigo. Nadie justificará los gritos, pero creo que ahí tenemos que hacer una defensa de la profesión, olvidando determinadas agendas y cuidar un poco más la relación con la audiencia, porque si no, otro día, inesperado, alguien nos gritará en una plaza y no sabremos por qué. Y ya está. Ana. Bueno, pues a colación a lo que preguntaba Ana, de hola, soy periodista y respondo, o vivirlo, no sé, yo creo que es una pregunta. ¿Cómo se hacen las investigaciones? ¿Cuándo puedes hablar de las cosas? Pues cuando las has vivido y cuando las has conocido. Creo que a ese nivel se nos acusa de que no somos claros en el mensaje que mandamos y demás. Somos muchas, con muchas ideas. Pero bueno, estamos usando la red, es decir, tenemos blogs, usamos Twitter, usamos Facebook, usamos N-1, es decir, todas nuestras actas son públicas. Todas las asambleas está bienvenido todo el mundo que quiera, es decir, sois bienvenidos, todo el mundo que quiera, es decir, la información está en la red. Hay que también algunas veces, no sé, o molestarse, o está ahí.
Y creo que tenía algo más. Bueno, asimismo, voy a hacer campaña y recordar, por ejemplo, en cosas que estamos metidos actualmente. El 17 de septiembre pues hay movilizaciones en todas las bolsas a nivel internacional. Se va a ocupar las bolsas de Nueva York, aquí en España estarán en la de Barcelona, bueno, Barcelona, Madrid, en Bilbao también tienen organizado, Valencia. 18 tenemos una movilización por la sanidad pública, el 23 otra por la vivienda, el 25, disculpad, el sábado, y el 15 de octubre estamos haciendo una movilización a nivel global. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, en Barcelona se va a organizar el Hub Meeting, pues un encuentro con diferentes asociaciones a nivel mundial. Viene gente de Italia, de Marruecos y demás, para ver cómo afrontamos ese reto del 15 de octubre. Asimismo, recordar, bueno, si os metéis en las páginas que estamos trabajando todos, tenemos multitud de grupos de trabajo que están trabajando en cultura, derecho animal, economía, educación, huelga general, medio ambiente, política, respeto, sanidad, trabajo social. Es decir, hay mucho contenido, muchísimo, y está abierto a todas. Virginia. Sí. Bueno, yo quiero acabar con una reflexión en torno a lo que has comentado tú, Georgina, ¿no?, de la libertad de expresión. Probablemente me vais a crujir, ¿no?, por esta reflexión, pero de verdad que es algo que me planteo internamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es, creo que decías algo así como, detesto lo que dices, pero defiendo tu derecho a expresarlo, ¿no? Bueno, defiendo tu derecho a expresarlo siempre y cuando no infrinjas determinados derechos que todos tenemos. Es decir, estoy pensando en cuando se ha hablado de un presidente del gobierno como primo hermano de Tarras, por ejemplo, ¿no? Eso se ha dicho en una televisión que se emite en la TDT, que lo ha oído todo el mundo y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Eso es realmente libertad de expresión? No estoy muy segura. Ya, el problema, es que esa denuncia casi nunca se produce. Entonces, cuando pasan manipulaciones tan flagrantes como la que hemos visto estos días, con una foto manipulada para que aparezca la palabra ETA en una portada y demás, o sea, eso, bueno, ¿es libertad de expresión? No, pero bueno, es que hay niveles también y eso te denuncia, vamos. Claro, pero yo creo que al final la gente lo que percibe es eso, ¿sabes? O sea... No estoy muy segura, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con eso, no sale gratis. Yo creo que por primera vez los medios de comunicación y su funcionamiento son noticias. Y eso es muy bueno, o sea, es muy bueno, porque ahora hay una fuerza, un contrapeso, y todo lo ha dicho Estefan, o sea, ¿por qué se ha movilizado la gente? Porque se movilizó porque Twitter y porque hubo en unos momentos álgidos que se ven aquí en el diseño del que nos ha explicado muy bien, pero son las conexiones de Twitter, la gente se movilizó. Hay un contrapoder que te permite denunciar las mentiras que hace unos años, o sea, no había, primero que había unos medios solo y segundo en qué situación estabas, ¿no? Incluso al principio de la democracia. Ahora, evidentemente, pero ¿qué vas a hacer? Quiero decir, si eso yo creo que es un precio, yo creo que la libertad de expresión tiene un precio. Y es que tienes que tragar determinadas cosas. Eso no quiere decir que las tengas que aceptar. Quiere decir que a continuación tú tienes también tu libertad de expresión de denunciar, y todo el mundo ha visto lo de las cabezas falseadas. Esto en una portada de hace unos años hubiera pasado sin pena ni gloria, y ahora se ha enterado todo el mundo y además incluso ha tenido más repercusión que para los lectores que ni se habían enterado. O sea, el medio ha quedado denunciado. O sea, lo comentábamos, decíamos, mira estos qué cara dura tienen, y ahora mismo el ciudadano lo puede poner en evidencia de una manera instantánea. Pero al final miente que algo queda. O sea, quiero decir... No, miente que pero yo sí estoy de acuerdo con Ana en que ahora ya no pasa desapercibido y hay mecanismos de control a los medios maravillosamente emanados de algún lugar paradisíaco que por fin nos permiten
hacer un control como ciudadanos a nuestra propia profesión incluso. Y de hecho yo creo que hay una cosa que tenemos que empezar a acostumbrarnos, es decir, los periodistas nos pasamos el día hablando de los demás y no soportamos que hablen de nosotros. Estamos todo el día criticando a los demás con más o menos fundamento, con más o menos veracidad, con más o menos objetividad, y no soportamos que hablen de nosotros con más o menos fundamento, con más o menos veracidad, con más o menos objetividad. Se acabó ese juego, ahora estamos todos bajo el foco y creo que eso es muy bueno para la sociedad. No sé si para el gremio, pero para la sociedad. Bueno, estoy de acuerdo de que es buenísimo, pero vamos, yo insisto, es un debate que tengo conmigo misma y que quería dejar sobre la mesa, ¿no? Y ya está. Estefan. Bueno, yo brevemente primero quería contestar al compañero que cuestionaba muy legítimamente nuestro derecho a ocupar la plaza. En mi caso personal, otra vez como ciudadano, no fue una elección legal o no sé qué, yo me lo planteé como una obligación moral. Están pasando una cosa en este país que lo único que podemos hacer es protestar. Y si la forma era ocupar esa plaza, yo sentía la obligación moral de ocupar esa plaza. Que por otra parte no me parece una cosa muy grave, porque entiendo que causan incomodidades, ¿no? Pero yo vivo en Madrid, al lado de la Puerta del Sol, allí tenemos la Plaza Mayor, que puede ser como la Plaza España, una plaza muy céntrica y tal. Y amigos, la mitad del año la Plaza Mayor está ocupada por una serie de cuestiones y de stands comerciales que yo no sé a quién benefician, que están todos muy autorizados y pagan sus impuestos, pero digamos, ese espacio público se me está ocupando y yo no puedo disponer de él por unos intereses, repito, comerciales, que no sé cuáles son y nadie me pregunta. Y el hecho de que nosotros nos sentemos en una plaza un mes, 2 meses y tal, pues no me parece muy grave, sinceramente. Por otra parte, yo, yendo de mi casa a la Puerta del Sol, entraba por la calle Mayor y llegaba a la plaza, ¿no? Y yo veía, a la izquierda, el Corte Inglés. A la derecha, la sede de la Comunidad de Madrid. Y de frente, 5.000 personas que vivían allí o que estaban allí temporalmente. Y yo me pregunto, ¿la plaza a quién pertenece? ¿Pertenece al Corte Inglés? ¿Pertenece a estos señores que están en la Comunidad de Madrid, que están 4 años trabajando para nosotros y que a lo mejor se van? ¿O pertenece a este grupo de gente que ha decidido usar su plaza? O sea que a lo mejor, si efectivamente es ilegal o es algo, pues hay que cambiarlo claramente, ¿no? Bueno, si a nosotros los del 15M lo que más nos encantaría es que el Estado cumpliera la ley. O sea, si el Estado empieza cumpliendo siempre la ley, nosotros encantados, ¿no? Y ya para acabar, os voy a pedir, por favor, otra vez, como hay cierto riesgo de que esta señorita y yo y algunos otros acampemos o volvamos a hacer alguna perroflautada, es posible que pase, yo lo que os voy a pedir es, por favor, que volváis a venir o volváis a pelear con vuestros jefes de redacción y volváis a informar y volváis a cuestionarnos y no nos dejéis solos, ¿no? Porque es importante lo que estamos haciendo. Vosotros es un poco putada, pero es que sois los medios de nuestro país, es que os necesitamos, es que sois muy importantes, ¿no? Entonces simplemente quería pediros que la próxima vez, por favor, venid y cuando nos portemos mal y nos dejemos grabar, protestar y contarlo e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bueno, desgraciadamente estamos ya fuera de tiempo, estamos pisando la siguiente mesa. Ya solo para concluir, daros las gracias por ayudarnos a hacer esta mesa y pediros, tanto para la ponente como para vosotros mismos, unos aplausos a lo 15M para todos, porque habéis estado todos estupendos. Ya sabéis que ahora viene la interesantísima mesa sobre redes sociales y vídeo online.